Buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante en lo que se refiere a las emergencias y desastres, que es la política de los hospitales seguros ante desastres. Los puntos que vamos a tratar, vamos a tener una pequeña introducción, referirnos también a la situación de los servicios de salud frente a un desastre. Hablaremos rápidamente de la vulnerabilidad que existe de los hospitales frente a los desastres, los efectos que los desastres hacen en los servicios de salud. También vamos a ver unas estimaciones del INDECI según escenarios para ver qué cosas necesitamos cuando ocurre un desastre. Vamos a hablar sobre qué es un hospital seguro, cuáles son las condiciones que reúne un hospital seguro, los niveles de protección de un hospital seguro y también algunos requisitos para avanzar con un hospital seguro. En primer lugar, los desastres en América Latina tenemos terremotos, huracanes y otros fenómenos. Recuerdan ustedes que nosotros tuvimos un gran terremoto en el año 2007 en la ciudad de Pisco, Ica, y que ocasionó grandes necesidades de atención de camas para los afectados. Esta es una fotografía del Hospital Juárez. Recuerden ustedes que en el año 85 este hospital se cayó, o sea, hubo un gran terremoto de 7.9, si no me equivoco, y la réplica, o sea, bueno, el hospital se mantuvo durante una media hora y cuando viene la segunda réplica se desploma totalmente el hospital. Se perdieron 536 camas y la vida de 561 personas durante el terremoto de México. Entonces, con este preámbulo podemos decir que ¿cuál es la situación de los servicios de salud en América Latina? Aproximadamente el 50% de los 15.000 hospitales que existen en América Latina y el Caribe están ubicados en zonas de alto riesgo. Los últimos eventos que hemos tenido naturales definitivamente han afectado sensiblemente a la red de servicios de salud y los daños acumulados en los establecimientos producto de los desastres en estos últimos 15 años han ocasionado alrededor de 4.000 millones de dólares en pérdidas. Los hospitales realmente son especialmente vulnerables a los desastres. ¿Por qué? Primero, la tasa de ocupación es constante, 24 horas diarias durante todo el año. Un hospital es muy difícil de evacuarlo en caso de una emergencia. Lo segundo, que la supervivencia de algunos pacientes depende del correcto funcionamiento de los equipos y de la continuidad de los servicios básicos. En emergencias y desastres, las instalaciones médicas son esenciales y deben de seguir funcionando con posterioridad a un desastre y dependen altamente de los servicios públicos, los cuales generalmente se ven interrumpidos a causa de los desastres. Otro de los efectos de los desastres en los servicios de salud es el incremento de la demanda de atención en los establecimientos de salud, porque también tenemos daños en elementos estructurales y no estructurales de un hospital, hay pérdida de equipos, medicamentos y materiales médicos y sobre todo hay una afectación física y psicológica del personal, de los pacientes y de los visitantes. Uno de los efectos de los desastres en los servicios de salud que es muy crítico es la alteración de las comunicaciones, ¿no? Recuerdan ustedes cuando tuvimos el terremoto de Pisco no teníamos celular, ¿no? El internet sí funcionó, pero los celulares no funcionaron, colapsaron totalmente. Entonces puede ocurrir un colapso funcional del servicio de los teléfonos celulares, por eso hay que tener radio, ¿no? La aglomeración de los familiares, buscando sus allegados, de las víctimas de emergencia, ¿no? Se produce más tumulto. El Ministerio de Salud tiene ciertos programas de salud que se ven interrumpidos bruscamente y hay un posible incremento de número de cadáveres en las instalaciones hospitalarias, todo producto del desastre. Aquí les quiero mostrar algunos daños de los establecimientos de salud. Voy a hablar básicamente de los últimos, del último terremoto en el año 2007, que 84 hospitales y centros de salud fueron afectados y las camas fuera de servicio en el hospital de Pisco era 90%, más del 90% de las camas de los servicios del hospital de Pisco estaban inhabilitadas. En el país tenemos dos iniciativas. El Sistema Nacional de Defensa Civil elaboró un documento en el año 2009
para diseñar un escenario probable del impacto que puede ocurrir un gran sismo en Lima metropolitana. Como ustedes saben, tenemos barrios altos, ¿no? Grandes edificios muy antiguos de adobe y que pueden colapsar rápidamente. Y en el año 2012 se volvió a hacer con la Municipalidad de Lima un proyecto de respuesta, un diseño de un escenario de impacto de un gran sismo de gran intensidad en Lima metropolitana y en el Callao. ¿Esto qué significa? Significa que una de las cosas más importantes en una emergencia o un desastre es que tenemos que planificar qué vamos a hacer frente a un desastre natural. Parte de este esfuerzo del INDECI y de las personas expertas en emergencias y desastres realizaron unas estimaciones, ¿no? El INDECI en el año 2009 hizo unas estimaciones de las víctimas no fatales, o sea, cuánta gente va a llegar a los hospitales. Sacó un promedio mínimo, máximo, y se esperan antes de las 24 horas unos 44.000 personas víctimas no fatales, entre las 24 y 48 horas unas 24.000, y entre las 48 y 72 horas unas 12.000 en promedio, ¿no? Y por supuesto, más de 72 horas, más de 24.000 personas. Eso significa que la gran demanda de atención va a ser altísima y que tenemos que prepararnos para eso. Asimismo, el mayor problema en un desastre de alta magnitud como un terremoto, vamos a tener lo más esperado son los síndromes de aplastamiento, ¿no? Antes de las 24 horas. ¿Y eso qué significa? Que la atención del número de casos, mucha gente va a necesitar transfusiones sanguíneas. Y ese es uno de los escenarios, una de las necesidades de atención que tenemos que estar preparados. Asimismo, también existe un marco internacional de las Naciones Unidas sobre la reducción de desastres. En el año 2015 hubo una conferencia mundial de Naciones Unidas sobre la reducción de riesgo de desastres, que fue en Sendai, Japón. Ustedes recuerdan que en Japón, en Sendai, hubo un terremoto muy grande, ¿no? Y también un tsunami, ¿no? Entonces, esa experiencia o esa lección aprendida impulsó que a nivel de Naciones Unidas los países se comprometieran a hacer un esfuerzo por tratar de prevenir y prepararse para disminuir y mitigar los desastres que pueden ocurrir en nuestros países. Y hablaron de 4 componentes importantes. En primer lugar, comprender el riesgo de desastres que vive el país, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que mejorar la información, tenemos que desarrollar campañas efectivas de hospitales seguros y tenemos también que hablar de innovación y tecnología, ¿no? Ahora, con toda esta tecnología de comunicaciones, pues tenemos que utilizarla para rápidamente ubicar a nuestros familiares o establecer una red de comunicación cuando ocurre un desastre. Otro componente importante que fue tratado en la Conferencia Mundial del año 2015 en Sendai era de fortalecer la gobernanza para gestionar el riesgo de desastres. ¿Eso qué significa? Que tenemos que adoptar una cultura de prevención, incorporar el riesgo de desastres en la salud, ¿no? Tenemos que mejorar las leyes y los reglamentos sectoriales para hacer edificaciones más seguras. Tenemos que ser coherentes entre los instrumentos y las herramientas pertinentes en la gestión de los riesgos de desastres. Y estoy hablando de cambio climático, desarrollo sostenible, biodiversidad, que tienen que ser tomadas en cuenta. Otro de los componentes importantes presentados en la conferencia fue el invertir en el riesgo de desastres para la resiliencia, ¿no? Hospitales y centros de salud seguros, servicios resilientes con gestión de riesgos de desastre, tener un acceso a servicios básicos, no solo en la emergencia, implementación de reglamento sanitario internacional y la salud animal. Todos estos componentes tienen que ser preparados y programados, deben estar dentro del diseño de toda la gestión de la reducción del riesgo de desastres. Y un cuarto componente muy importante, no por ser el último menos importante, es aumentar la preparación para los desastres, para que demos una respuesta eficaz y podamos reconstruir mejor. Eso significa 4 cosas: tener sistemas de alerta temprana, mecanismos de comunicación, centros de reserva, entrenamiento,
registro de datos de la morbilidad y la mortalidad y tratar los aspectos de la salud mental. Asimismo, en el año 2010, dentro del marco internacional de Naciones Unidas, en la 50º Consejo Directivo de la OPS y la OMS, el 10 de agosto del 2010, se instaló o se preparó una iniciativa que se llamó un Plan de Acción de los Hospitales Seguros. ¿Esto qué significa? Significa que los países deben hacer sus mayores esfuerzos para implementar una reducción del riesgo de desastres en todo su sistema de salud, como una parte fundamental de salud pública. No esperar a que ocurran las cosas y recién ponernos a ver qué hacemos, sino prepararnos para ser más eficientes y distribuir bien los recursos. En el Perú hemos tenido algunos avances. El marco político nacional sacaba el Ministerio de Salud en el año 2014 una política nacional de frente a hospitales seguros, frente a los desastres. Existe un Comité Nacional de Hospitales Seguros y que poco a poco este comité da las directrices, las recomendaciones para que los grandes hospitales de Lima puedan tener, si ocurre un desastre de gran magnitud, puedan tener una continuidad de sus servicios de salud. Asimismo, también podemos, estas fotografías que les muestro, tenemos al lado izquierdo el Hospital Regional de Ica, hospital regional de referencia que realmente tuvo grandes problemas estructurales y que tuvo que ser demolido y ahora, bueno, ya se ha construido un nuevo hospital. Y el Hospital San Juan de Pisco, ¿no? Como ustedes pueden ver en la fotografía, las camas están afuera porque realmente el 90% de la estancia hospitalaria fue imposible salvarla, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esta experiencia tan dolorosa, tan crítica que tuvimos en el año 2007, debe hacernos pensar en que la inversión de los hospitales requiere incorporar el tema de protección. No basta ser un hospital, sino el hospital tiene que ser un hospital seguro. Entonces, ¿qué es un hospital seguro ante desastres? Con sus acrónimos HSD. Un hospital seguro es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno natural destructivo de origen natural. Entonces, ¿qué condiciones debe reunir un hospital seguro? Primero, la protección de la vida del personal, los pacientes y los visitantes. El segundo punto es la protección de la inversión de los equipos, el mobiliario, los materiales que están en el establecimiento de salud. Y lo tercero es la protección de la función. Hay que mantener y mejorar la producción de los servicios de salud como parte de la red a la que pertenece. Entonces, tenemos 3 niveles de protección en los hospitales seguros: la protección a la vida, la protección a la inversión y la protección a la operación. ¿Y cuáles son sus funciones o condiciones fundamentales o funcionales, ¿no? Primero hay que tener en cuenta un hospital seguro la ubicación, el tipo de suelo donde está construido, qué diseño sismo resistente, es decir, garantizar que sus elementos estructurales tengan una buena, cumplan con criterios estándares de seguridad estructural, elementos no estructurales y ciertas condiciones funcionales. Ahí retome esa partecita, ¿no? Porque creo que ahí se olvida. ¿Sí? Sí. Ya, ok. Entonces, tenemos 3 niveles de protección de los hospitales seguros. Tenemos la protección a la vida, a la inversión y a la operación. Pero también tenemos ciertas condiciones que deben reunir los hospitales seguros. En primer lugar, dónde va a estar ubicado, qué tipo de suelo, el diseño sismo resistente, o sea, los elementos estructurales, los elementos no estructurales y las condiciones funcionales.
Entonces, en primer lugar, hablemos de la ubicación de la edificación. ¿Dónde va a ser construido el hospital? En primer lugar, el hospital debe ser predominantemente en lugares planos, estar alejado de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo, estar libres de fallas geológicas, hondonadas, terrenos susceptibles a inundaciones, evitar los terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de río o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. Un caso realmente lamentable es este hospital de Tumbes, el hospital Jamo, que ha sido construido sobre un relleno sanitario y han tenido que evacuarlo y se está cayendo, está como la torre de piso. Entonces es importante la ubicación de donde vamos a hacer el hospital. Hay que evitar terrenos con aguas subterráneas y estar a suficientemente distancia del borde de los océanos, ríos, lagos o lagunas. El tipo de suelo debe ubicarse preferentemente en suelos rocosos o suelos secos, compactos, de grano grueso. De encontrarse en suelos de grano fino, arcillas, arenas o limos, debe proponerse una nueva solución de acuerdo a estudios del sitio establecida en la norma E020, ¿no? Existen especificaciones técnicas del Ministerio de Vivienda que se tienen que cumplir. El diseño sismo resistente, o sea, los elementos estructurales, los establecimientos de salud, tienen que cumplir con ciertos niveles, ciertas categorías o ciertos criterios técnicos que garanticen que sean sismo resistentes. Dentro de los elementos estructurales también podemos ver, ¿no?, que hay irregularidades en la planta, ¿no? No es igual un hospital en X, en H, en T o en L, ¿no? La distribución estructural es diferente y una u otra es más recomendable para que nos brinde seguridad. Asimismo, dentro de los elementos estructurales podemos encontrar irregularidades en la altura, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Puede ser que va de más a menos, puede ser de que la parte más alta puede tener mayor distribución de área, o puede ser también que la parte baja tenga una buena distribución y sea una columna edificada, ¿no? Todo esto amerita un estudio de arquitectos y ingenieros para que hagan las recomendaciones más críticas que permitan la resistencia ante un evento, un terremoto de gran magnitud. También tenemos unos elementos no estructurales que son todas aquellas cosas que, o sea, la estructura de un hospital no es solo ladrillo y columnas, ¿no? Tiene que ir otros elementos no estructurales como el sistema eléctrico, el aire acondicionado, las tuberías de los gases médicos, gases industriales, los parapetos, ornamentos, las puertas, las divisiones, el mobiliario, las fachadas, las ventanas, el cielo raso, el tipo de techo. Todos esos elementos no estructurales tenemos que considerarlos para que a la hora que cumplan su función preserven la mayor protección y seguridad. Asimismo, también tenemos otros elementos estructurales que son parte del funcionamiento cotidiano de un hospital. Por ejemplo, ¿no?, tenemos que contar con una reserva de agua de 72 horas en forma continua, si ocurre un desastre. Debe contar con un sistema alternativo, ¿no?, de energía, ¿no?, con grupos electrógenos, por encendido electrónico, para satisfacer por lo menos la demanda del 100% de los servicios críticos, ¿no? Un paciente que está monitorizado no podemos apagarle el monitor. Debe contar con un sistema de comunicación alterna, tener un sistema de protección contra incendios. Asimismo, también tiene que contar con un sistema de tanques para combustibles con capacidad suficiente para 5 días de abastecimiento autónomo del hospital. Y también debe de disponer de un sistema de almacenamiento de gases medicinales para el abastecimiento autónomo por un lapso de 15 días. Todas estas condiciones tienen que estar preparadas
tienen que estar pensadas para enfrentar un evento de gran magnitud. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos necesarios para avanzar en los hospitales seguros? El primer y el primordial es incorporar la gestión de riesgo de desastres y de hospitales seguros en desastres en los planes estratégicos operativos. Como lo mencioné al inicio, nosotros tenemos que prepararnos, diseñar la preparación para que en el momento que ocurra, saber qué hacer. Segundo, tenemos que realizar diagnósticos a través de lo que se llama el índice de seguridad hospitalaria y estudios de vulnerabilidad para tener planes de intervención que puedan ser financiados. Yo hago un estudio de mi índice de seguridad, hago un estudio de vulnerabilidad y hago un proyecto que es un plan de intervención para mejorar la infraestructura. Hay que realizar intervenciones estructurales y no estructurales, no solo es la estructura del hospital, sino lo no estructural, ¿no? Por ejemplo, esas tabiquerías, las mamparas, las ventanas, ¿no? Todo eso tiene que entrar como parte del estudio y de la investigación para poner las cosas que cumplan su función protegiendo la vida de las personas. También tenemos que fortalecer el componente funcional. Cuando ocurre un desastre natural, tenemos que garantizar que el hospital siga funcionando. Si tenemos todas las previsiones del equipo de energía, el equipo de salud, el equipo de los gases en las salas de operaciones, tenemos que con esos, por lo menos con esos, podemos garantizar el funcionamiento del hospital. Y por supuesto hay que monitorear esas intervenciones que se realizan en los hospitales. Otro requisito necesario para seguir avanzando en los hospitales seguros es que tenemos que revisar las normas de seguridad antisísmica de los elementos no estructurales. No voy a poner una mampara o un adorno que a la hora que hay un terremoto, pues lo primero que haga es caerle a las personas, ¿no? Tenemos que tratar de ser y de proteger a la gente que está trabajando y a los pacientes que están ocupando las camas. Tenemos que desarrollar criterios, estándares para los establecimientos de salud seguros que deben ser incorporados en los proyectos de inversión pública, la certificación, la acreditación de los establecimientos de salud. Promover el ITSE de los establecimientos de salud para tratar de tener los mejores estándares y las mejores normas en la edificación de ellos. Tenemos que hacer una formación y acreditación de evaluadores en el sector salud. Tenemos muchos hospitales antiguos, tenemos muchos hospitales que han ido creciendo de manera desordenada y por eso la necesidad de evaluadores en el sector salud para intervenir y hacer los hospitales más seguros. Y por supuesto, tenemos que generar evidencia sobre la calidad y la efectividad de la intervención de la reducción del riesgo de desastres en los hospitales. No es fácil, pero es una tarea ardua y que tiene que estar comprometidos todas las personas que trabajamos en el sector salud. Finalmente, solo decirles que debemos de pensar de que debemos de tratar de impulsar una política de hospitales seguros 2016-2021. El esfuerzo de todo un equipo de trabajo, de todos los componentes, nos va a hacer tener una mejor intervención de los hospitales seguros que estén preparados para cualquiera de estos eventos de gran magnitud que se pueden dar en cualquier momento. Muchas gracias por su atención.